Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica. Lo interesante es entender la estafa que es la inflación, ¿no? Porque si yo tenía un billete de 1.000 pesos el año pasado, con esta inflación, ese mismo billete hoy compraría el equivalente de 480 pesos de aquel momento. Es decir, alguien me robó 520 pesos. Milei, y suponga que usted es gobierno, ¿hay solución rápida para bajar la inflación? Bueno, ahí está Alberto Fernández con estas definiciones. Y estamos con Javier Milei, a quien ya lo saludamos. Gracias por atendernos unos minutos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Puedo pedir que me den un poquito más de retorno al teléfono? Claro que sí, enseguida lo mejoramos. Ahí está, perfecto, ahí escucho perfecto. Y está siempre hablando del fin de la inflación. De hecho, estás presentando este tema justo en un día, además, donde tenemos una inflación descomunal, ¿no? De 8,4. Bueno, eso no solo que es 8,4 en el mes, acumulamos 108 en los últimos 12 meses y hoy la inflación estaría viajando en torno al 150%. Ahora, lo interesante es entender la estafa que es la inflación, ¿no? Porque si yo tenía un billete de 1.000 pesos el año pasado, con esta inflación, ese mismo billete hoy compraría el equivalente de 480 pesos de aquel momento. Es decir, alguien me robó 520 pesos. Y ese robo es el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario surge como consecuencia de la emisión monetaria que utiliza que hace el Banco Central para financiar al fisco, es decir, para financiar a los políticos. Es decir, lo que estamos viendo es cómo los políticos nos acaban de robar la mitad, ¿sí?, de lo que teníamos en un billete a lo largo de un año para poder continuar ellos con la fiesta del déficit fiscal, que los únicos beneficiarios de ellos son los políticos. Ahora, Javier, este era un escenario posible porque el año pasado, yo me acuerdo perfectamente, se dijo que si no hacía nada, la inflación para este año podía llegar tranquilamente al 140-150%. O sea, está pasando lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, no debiéramos sorprendernos por estos números. O sea, ¿estaban los cálculos o no? Absolutamente esto era posible. Lo que pasa es que aquellos que decíamos que esto podía pasar nos tildaron, por lo menos para ser elegantes, de locos. Y han dicho otras cosas bastante más pesadas. Es decir, este gobierno ha negado sistemáticamente la naturaleza monetaria de la inflación, ha emitido de una manera descomunal. Es más, este gobierno acumula más de 470% de inflación. Hay probablemente piso 50 puntos de inflación reprimida cuando vos mirás la diferencia entre la inflación entre bienes y servicios, y si vos mirás la de los estacionales, que en realidad, digamos, podés tener una diferencia, pero no una diferencia de 200 puntos. Entonces, o una de dos, o los índices tienen algún problema de construcción, o para adelante, digamos, nos estamos encontrando frente a una, digamos, montaña de inflación. Y eso, digamos, es absolutamente factible, porque hoy te diría que están impactando tres cosas de lleno sobre la inflación actual. Por un lado, la emisión monetaria pasada. Recordemos que este gobierno irresponsablemente ha emitido 16 puntos del PBI, es decir, ha emitido 3 bases monetarias. Por lo tanto, digo, no debería sorprender que tengamos estos niveles de inflación. Por otro lado, emite para, por ejemplo, financiar el déficit fiscal o para emitir esta arbitrariedad y locura del dólar soja. Y como si fuera poco, tenés un problema con la inflación, con la emisión futura, que es el tema de las LELIQs, es decir, esos instrumentos que utilizó el Banco Central para quitar pesos de la calle y pagar tasa de interés, que hoy pagan una tasa del 155%, y donde la relación entre esos pasivos remunerados del central y la base monetaria está en los niveles que teníamos en el primer trimestre de 1989, es decir, en la antesala de la hiperinflación. Le pregunto en este caso al Milei economista. Durante este fin de semana se supone que va a haber una mesa con Massa junto a sus colaboradores económicos. ¿Hay alguna medida que pueda anunciar Massa este fin de semana o imaginemos un lunes antes de que abran los mercados que pueda ayudar a bajar la inflación de aquí en adelante?
El problema es que todo lo que haga este gobierno le va a salir mal, aun cuando quisiera hacer las cosas bien, porque este gobierno carece de reputación, por ende ningún anuncio que haga es creíble y por ende le va a salir mal. O sea, todo lo que haga le va a salir mal a este gobierno, porque carece de reputación y por ende no es creíble. Y además, si las cosas que intentan hacer son cosas que siempre fracasaron, o sea, ¿se acuerdan cuando arrancó el año y que decían que estaban recalibrando y que no sé qué cosa para poner la inflación en el 4? Y En el 3 yo recuerdo haber estado contigo, Carolina. Sofi Terrible. Soy Sofi Terrible, Javier, sí. Ay, perdón, Sofía. No pasa nada. Perdón, es que estoy con el teléfono y no estoy con imagen en este momento. No pasa nada. Te pido perdón. Entonces, digo, eso no va a funcionar. No funcionó nunca en la historia de la humanidad. Si hay un lugar donde nunca funcionó, es en Argentina. En Argentina hubo controles de precios, acuerdos de precios, desde que existe el Banco Central, te diría casi siempre, salvo durante la convertibilidad, y siempre hubo inflación. Entonces, la realidad es que tampoco iba a funcionar eso. La verdad es que la única receta que funciona es dejar de emitir. Y está claro que los políticos argentinos no están dispuestos a dejar de emitir, porque es una forma bajo la cual se estafa a los argentinos de bien. Es decir, lo que hay que comprender es que la inflación es un delito. Es un delito. De vuelta, en el último año el billete de 1.000 pesos perdió 520. Sí, eso es un dato. Entonces, realmente. ¿Y qué ves para los próximos meses? ¿Cómo ves digamos, qué puede pasar en la Argentina? Así como se veía el año pasado que podíamos tener esta inflación, ahora que no están haciendo nada para pararla, para frenarla, ¿qué puede pasar de acá a fin de año en la Argentina con la economía y con la inflación? Yo creo que si Argentina no hace un giro de 180 grados, Argentina está de cara a la peor crisis de la historia económica del país, porque combina los elementos de las peores crisis de Argentina, porque tiene indicadores sociales mucho peores que los que teníamos previo al estallido de la convertibilidad. Cuando uno toma los indicadores del 2001, los compara con los de hoy son sustancialmente peores. Cuando tomás los indicadores de desequilibrio monetario son peores que los que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975. Para tener un orden de magnitudes, el Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6, ¿sí? Que si yo tomo a la que viene viajando en los últimos 12 meses, bueno, estaré, digamos, en 650 puntos, 650%. Pero si tomo la punta, estoy en 900. Y también implicó multiplicar por 5 la cantidad de pobres, o sea, que pasaron de 5 a 25%. Hoy no puedo multiplicar por 5, no me da la matemática, tendría un desastre social. Y lo otro que combina es el desequilibrio en el balance del Banco Central, peor al que tenía Alfonsín previo a la hiperinflación. Entonces, es la suma de todos los males, y la realidad es que además está cayendo la demanda de dinero. Entonces, si yo tengo una explosión obscena de oferta y encima cayendo la demanda, y bueno, es cuestión de tiempo que reviente, pero va a reventar. Es decir, ahora, ir a buscar 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para tratar de emparchar un desequilibrio, cuando ese dinero se podría utilizar para resolver problemas estructurales, me parece además de una irresponsabilidad extremas, tanto de los actuales políticos que manejan el país, como, digamos, o sea, si el organismo le llegara a dar esa asistencia. Claro, el fondo está buscando que no estalle, lo que pasa es que pide una devaluación, digamos, para aportar esos 10.000 millones de dólares extra, que en realidad sería mantener la cantidad de gasto público que hoy tiene el Estado, es decir, no hacer ningún ajuste e intentar ganar las elecciones, ¿no? Con un plan platita o algo así. Bueno, eso no puede ser, o sea, vos no podés convivir con este nivel de desequilibrio fiscal, con este nivel de desequilibrio monetario. A ver, para tener un orden de magnitudes, hoy el déficit fiscal entre Nación y Banco Central son 12 puntos del PBI. O sea, el Rodrigazo estalló con 14 y la tablita cambiaria en el 81 con 11, la convertibilidad y la hiperinflación del Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Es decir, tenemos niveles estratosféricos de déficit fiscal, donde 5 puntos de esos 12 los aporta el fisco, con toda la contabilidad creativa, y los números están viniendo muy mal,
y hay 7 puntos que lo está aportando la posición de los pasivos remunerados del Banco Central. Si llega a devaluar, Argentina va a tener un problema, digamos, si no arregla el problema monetario, no va a corregir nada, lo único que va a hacer es complicar más las cosas porque va a repotenciar más la caída de la demanda de dinero. O sea, y cuando vos tenés caída de la demanda de dinero, se te va a acelerar mucho más la inflación. Entonces, me parece que es una situación muy complicada la de Argentina y que los remedios tibios no funcionan porque lo único que va a hacer es llevarte puesto. Milei, buenas noches. Javier Fabracci lo saluda. ¿Cómo hacer para implementar este cambio de 180 grados que usted plantea cuando del lado de enfrente tiene dirigentes como Grabois, por ejemplo, Sico, que lo escuchábamos el otro día, que dicen si acá hay un giro hacia la derecha, como llaman ellos, en un año y medio se van en helicóptero porque no lo vamos a permitir? Y es gente que sabemos tiene un gran poder de movilización en las calles. Bueno, ahí la pregunta es si la dirigencia está dispuesta a ser extorsionada. Lo que pasa que es cierto que Grabois es un problema, ahora ese problema podría ser atacado perfectamente con la fuerza de seguridad y con la justicia. Es decir, eso dio el primer punto. El segundo punto, que me parece mucho más complicado, es que hay complicidad de las fuerzas políticas con eso. Porque en realidad los mismos que salían a hacer desmanes en el año 2001 están hoy adentro del gobierno y por eso no pasan las cosas que pasaban, pero claro, pueden amenazar con que, entonces que solamente puede gobernar un signo político, pero es un disparate. Lo que ha dicho, digamos, el señor Grabois en esa declaración es bastante peligroso. Y no solo eso, el problema es que Grabois tiene cómplices, no solo tiene cómplices en el gobierno kirchnerista, también le pone mucha plata al señor Larreta a Grabois. Entonces, ojo, porque son todos cómplices de esta decadencia argentina donde se perjudica a los argentinos de bien y solamente prosperan los políticos. Ojo con eso. Milei, ¿usted cree que la oposición tiene algún rol en todo esto? En el sentido, obviamente no estoy hablando de generar la inflación, pero podría tener alguna instancia de diálogo con el gobierno, tal vez más de cara a las elecciones PASO o cuando tengamos un panorama más claro de quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. ¿Usted estaría dispuesto a ponerse en mesa de diálogo con el gobierno para intentar, bueno, no llegar tan deteriorados, ¿no?, hacia fin de año? Yo no me siento, digamos, a hablar con delincuentes. Yo no transo con la mafia. Y eso tiene que ver con los que están en el gobierno actual y la pseudo-oposición. Digo, la pseudo-oposición, les cuento, que aduciendo una cuestión de responsabilidad, le validó presupuestos. Es decir, el último presupuesto, vos no tenías las mayorías para conseguir votar el presupuesto, porque el Frente de Todos tiene 117 diputados y vos necesitabas 129 votos. ¿Quién se los aportó? Claro. Se los aportó Juntos por el Cambio, desde los radicales y sus negocios con las universidades. Entonces, digo, a ver, la pseudo oposición que es Juntos por el Cambio siempre termina haciendo un enjuague donde uno es el policía bueno, el otro es el policía malo, pero le terminan aprobando todo el kirchnerismo y se benefician todos de esa fiesta, porque la mayor presión que metían desde Juntos por el Cambio era ¿desde dónde? Desde sus gobernadores para recibir más recursos, o la complicidad de los de Juntos por el Cambio, aduciendo responsabilidad y avalar el programa del Fondo Monetario Internacional cuando la contraparte de ese financiamiento era déficit fiscal. Milei, y suponga que usted es gobierno, ¿hay solución rápida para bajar la inflación? ¿Ese giro 180 que usted propone, es rápido? ¿O todavía nos quedan años de inflación? No, vos para bajar la inflación el día que vos cortás con la emisión, tenés que esperar entre 18 y 24 meses para ver los resultados. Es decir, eso no es instantáneo, porque, a ver, esto es muy importante, lo que acabas de preguntar es importantísimo. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta y dinero, ya sea porque te cayó la demanda, porque te subió la oferta o te pasaron las dos cosas juntas. Ahora, y eso te hace perder poder adquisitivo del dinero, eso quiere decir que todos los precios en dinero en unidad monetaria suben. Ahora, el tema es que cuando vos emitís y metés un peso en la economía hoy,
El efecto no lo ves instantáneo, lo ves entre 18 y 24 meses después. Claro. Efecto de la Bueno, pandemia, por ejemplo, a ver, Sí. vamos a ver esto, que esto es muy importante. El plan más exitoso de la historia argentina es la convertibilidad. Vos hiciste la convertibilidad en abril del 91 y 20 meses después, o sea, a inicio del 93, eras el país con menos inflación del mundo. Pero básicamente tuviste toda una transición donde todavía había inflación. Claro. Entonces, decir que vos vas a cortar la emisión hoy, bueno, no, mañana no se termina la inflación. O sea, aparte vos tenés problemas adicionales. Vos podés decir, bueno, yo corto hoy la emisión, pero el problema, ¿dónde lo tenés? Con el tema de las LELIQs, que te siguen generando intereses, y eso es más emisión. Entonces, vos ahí tenés un problema que ya no es solamente el problema de flujo, sino, perdón que es técnico esto, pero tenés un problema de stock, digamos, o sea, ese stock de LELIQs ahí es un despior enorme, o sea, estamos hablando de algo que está cerca de los 12, 13 billones de pesos. Claro, claro. Javier, la última pregunta, agradeciendo el tiempo. ¿Qué pensás de los ataques de un sector del kirchnerismo que son bastante personales, además, desde Cristina Kirchner, no me acuerdo cómo se llamó, hablando del pelo y demás, y ahora Guillermo Moreno, que también armó un spot bastante bizarro donde aparece como una sombra tuya y dice algo así como estabas dispuesto a votar a un desquiciado, ¿no? Dice Guillermo Moreno, y hay varios en el sector del kirchnerismo apuntando directamente a tu figura. Bueno, ahí yo tengo varias interpretaciones, o sea, no solo esas agresiones vienen del lado del Frente de Todos, ¿no? Digo, Juntos por el Cambio también hace agresiones muy similares. Y la realidad es que, mira, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Digo, primer punto. Segundo punto es, te diría que es el mejor reflejo de que la casta tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque antes parecía que nosotros avanzábamos sobre una parte de la sociedad, digamos, que impactaba sobre principalmente los votantes Juntos por el Cambio. Y sucede que ahora, digamos, estamos haciendo estragos en lo que el kirchnerismo creía que era naturalmente su voto. Entonces hoy estamos en un equilibrio de tercios y frente a un momento histórico hermoso, porque estamos a punto de dejar tercero al kirchnerismo. Sería fabuloso dejar tercero al kirchnerismo. Y eso me parece que es una buena noticia para la Argentina. Es decir, lo único que hay que hacer es que el gobierno que venga de acá al próximo periodo no sea funcional al kirchnerismo en términos de hacer un gobierno tan tibio, socialdemócrata, que genere un desastre mayor al que tenemos y vuelvan los kirchneristas, ¿no? Clarísimo, gracias por estos minutos, Javier Milei. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. La mirada y la opinión de Javier Milei en el día en que se conoce el dato de inflación. A base de polenta, libertad. Es todo lo que el pueblo quiere. Libertad. La gente de hambre se muere. Libertad. Haré todo lo que se requiere para que la economía y la patria se recupere.